sutura. La pintura seguía escurriendo. Los pinceles parecían desgastarse de tanto uso, pero para el señor James esta sería su gran obra maestra, lo que culminaría años de esfuerzo. Las horas pasaban como un tormento por tener que terminarla. Él se encontraba entusiasmado por saber cómo los críticos reaccionarían ante ella. Horas después, el asistente Albert, un joven sencillo pero con gran pasión por las pinturas, le iría a visitar su mansión. Era el más grande fanático del señor James. Le dio herramientas para ser su aprendiz en la pintura. Albert, qué gusto de verte en esta fría noche. Señor, no puedo dejar de apreciar su trabajo. ¿Ya tiene lista la obra? Claro que sí, esta será una de las mejores pinturas. Siempre crea pinturas extraordinarias. Al día siguiente se preparaba todo para empaquetar la pintura, pero la expresión en la cara de James parecía de duda. No sentía que así tenía que terminar su obra. Sabía que el final estaría mal, pero el fin justifica los medios. Albert, después de ver la cara de preocupación, le lleva un poco de té. Mi señor, ¿se encuentra bien? No lo sé, Albert. Dime cómo un artista puede acabar así con esta obra, necesitando un poco más de humanidad. El señor James pensaba que era tiempo de dejar un legado, un sucesor, para su técnica, que era una combinación de impresionismo y gótico. Ese mismo día la obra se presentaría en la Galería de Arte de Milán. James se puso su traje verde olivo y junto con su sombrero de copa, mientras que Albert vestía unas prendas sucias y rotas. La gente empezaba a llegar. Críticos en especiales de todo tipo. La mayoría eran personas que el señor James odiaba, porque no valoraban sus pinturas como deberían ser. Todos entraron a la sala principal, donde presentarían la pintura. Con las luces apagadas y muchos murmullos, se veía una pequeña luz apuntando a la pintura. Estaba cubierta por una sábana blanca. Todos estaban sorprendidos por lo que revelaría en ese momento. En unas sillas que estaban perfectamente alineadas, se podía ver la obra, pero en ellas habían unas invitaciones donde decía: es con gran placer que les extendemos una cordial invitación a una cena formal en honor a la fascinante sesión de crítica de arte que compartimos. Después de una jornada de reflexión y apreciación artística, creemos que sería maravilloso continuar nuestras conversaciones en un ambiente más relajado y enriquecedor. Firma, señor James Ross. Les sorprendió mucho a los críticos que el señor James los invitara. Después de todas las malas críticas que le habían dado, pero no pudieron resistirse a lo que pasaría después, para poder hablar de ello con los periódicos del medio. ¿Ahora quiere invitarnos a una cena? Este hombre no sabe en la ruina que se meterá. El señor James reveló su obra, y la gente estaba pensando qué decir. No podían ver obra más espantosa en su vida. Tuvieron que fingir su desagrado por el momento, con una hipocresía que sus caras no la podían ocultar. Felicidades, señor James. Es una excelente obra maestra. Muchas gracias, es un placer mostrarles mi creación, pero en la cena podrán deleitarse más con la obra. Fue ahí cuando los críticos se dirigieron a la mansión. El camino era frío y con mucha neblina. Fácilmente alguien se perdería si no conocía el camino. Era una gran ventaja que las cartas de invitación tuvieran un mapa para seguir la ruta. ¿De verdad él cree que puede complacernos con una cena? Después de esto, buscaremos nuevos talentos. He escuchado que pueden pagar bien por poner una reseña buena de sus obras. Ya basta de hablar de él. ¿Vieron la nueva escultura de Mankind? Los críticos finalmente llegaron a la mansión, donde se encontraban muchos autos afuera. A pesar de tantos, siempre había un espacio para uno más. Bueno, cenamos y nos retiramos. No quiero poner más mi cara de hipócrita con él. En la entrada se encontraba Albert, esperándolos ansiosamente, invitándolos a pasar a un comedor muy grande, con una gran impresión de la casa del señor James. Ellos sabían que tenía esa fortuna. Cuadros de Monet, Picasso, entre otras. Algunas esculturas grotescas, donde la realidad misma se veía afectada por la perspectiva que uno le daba. Los críticos tomaron asiento de tal manera que se veían perfectamente ordenados. Buenas noches, sean bienvenidos, amables críticos.
Esta es una cena dedicada a ustedes, espero que la disfruten. Señor James, hablo por todos que estamos agradecidos con esta cena. Albert llevaba los platillos uno por uno a los críticos. Las horas pasaban mientras degustaban la comida. El vino, siendo Cabernet Sauvignon, estaba exquisito, una reserva del 95. Mis señores, es momento del platillo final. Una especie de receta creada por el señor James. A la mesa llegaron unos platillos que nadie antes había visto. Se veían peculiares, pareciendo de papel con una salsa de ciruela en la parte de arriba. Albert dio una instrucción muy específica, donde los críticos les parecía un tanto inusual, pero no podían contradecir cómo comerlo. Eran críticos de arte y no de comida. Señores, como verán, esta es una receta muy selecta. La instrucción para esto es que no mastiquen, solamente traguen. Es parte de un papel orgánico que al deshacerse en el estómago creará maravillas. Después de que los críticos probaron esa pieza rara, empezaron a sentir mucho sueño, cansancio y mareo extremo, quedándose dormidos sin más por hacer. El aprendiz llevó a los críticos al estudio, donde el señor James los estaba esperando con un bisturí y un pincel en la mano. Hace 2 semanas. El señor James sabía que tenía que despedirse con una gran obra, pero todas eran lo mismo, solamente pinturas para darse a conocer cada día más y no quedarse en el olvido. Se le ocurrió la idea de crear una pintura con alma, algo donde siempre viviera él. Hace un par de días lo diagnosticaron con una enfermedad terminal. Le dieron pocos días de vida. Ahí fue cuando todo el plan tenía que surgir. No podía quedarse sin hacer su gran final. Al ser un pintor de décadas, sabía qué tipo de papel, tela y componentes, entre otras cosas, podían deshacerse más rápido con los ácidos. Tenía un lienzo de un cierto material, donde se desgastaba más rápido con el ácido clorhídrico, donde antes había hablado con el doctor, mostrándolo que este ácido lo llevamos todos en el estómago. Inteligentemente, el señor James prepararía una cena para aquellas personas que no reconocían su talento. Fue ahí cuando preparó el platillo final, pero tenía que mezclar el odio junto con el arte, creando así un lienzo que al comerlo, la pintura se impregnaría en el estómago, sin causar ningún daño por el ácido. Necesitaba dormirlos de alguna manera. Por eso, el médico le recetó un somnífero a James, pero él le compró a grandes cantidades. La idea era ponerlo en el vino, ya que con la fermentación, este medicamento actuaba más fuerte en el organismo. Para ello, necesitaba de su aprendiz, que lo conoció en otra galería, un joven sin recursos para dedicarse a la pintura. El señor James lo introdujo al arte porque en él veía pasión y dedicación. Fue ahí cuando con su ayuda podía lograr su obra prima, junto con los críticos que lo habían hecho menos por años, y haciéndolos parte de esa misma. Ese era el legado que dejaría. Era la manera en que Albert pasaría de ser aprendiz a maestro. Posteriormente de colocar su obra para presentarla, James no podía dejarla en una galería como las demás, así que creó una réplica perfecta hasta que el ojo más experimentado podía engañar. La obra original la destrozaría mientras están comiendo los demás platillos, así creando el platillo con salsa de ciruela. De vuelta al presente. Albert, por favor ayúdame a abrir los cuerpos. Mientras el señor James y Albert abrían los estómagos de los críticos dormidos, unos cuantos despertaron aterrorizados sin control de su cuerpo. Sabían que era una clase de venganza hacia ellos. Albert, dándose cuenta de esto, actuó más rápido. Tenía que apresurarse para que no haya ningún rastro de lo que hicieron. Procedieron a poner las piezas de los órganos en una mesa de morgue con unos recipientes de metal en ella, pieza por pieza hasta lograr obtener las piezas de arte de cada uno de ellos. Macabramente no sabían en lo que se estaban metiendo, pero el arte es llevar parte de lo que sientes, piensas o creas a otras personas. Señor James, ya acabamos con esto. Al fin. No, Albert, aún falta una última pieza. El señor James había guardado un último platillo más con la obra. Le explicó a Albert que le quedaban pocos días,
de igual forma, él ya no estaría en este mundo. Albert grotescamente rompió en llanto. No quería perder al señor James, pero no había otra manera. El viejo comió la última pieza faltante, esperando a que el somnífero haya actuado. Albert no puede tener mejor aprendiz que tú. Fueron las últimas palabras del señor James. Cuando su cuerpo dejó este mundo después de unos minutos, Albert procedió a hacer lo mismo con él, encontrando el faltante de la pintura. A los críticos les daba igual cómo se llamaba la obra, pero no para el aprendiz. Detalló cada movimiento de pincel, cada tono de rojo usado en la pintura, hasta el clima que ese día tenía. Fue ahí cuando entendió por qué su creador le había dado ese nombre: sutura. Fue ahí cuando Albert empezó a suturar las partes de los órganos, formando una nueva obra, pero a la vez la misma. Un problema filosófico que si no se le ve con otra perspectiva puede llegar a confundir. Al fin entendí la belleza de esta obra, maestro. Días después. En el testamento del pintor, le había dejado todo su aprendiz, incluyendo su colección de arte. Parecía banal en ese momento, pero sin duda la obra que destacaba en la mansión era la que dio fin a una época, para iniciar en otra. James se encontraba en el cementerio de su mansión, con flores rodeando su tumba y con los cuerpos debajo de él, sabiendo que al final él siempre estará arriba de los críticos. Albert, por otro lado, sabía que esa sería su nueva forma de expresarse: crear arte con humanidad.